Hoy no hablamos de perfumes, pero hablamos de algo que también me gusta lo suyo, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo no perfumil, pero, oye, no por ello menos interesante, porque os voy a hablar de verdaderos favoritos, de productos que me gusta muchísimo utilizar en lo que a maquillaje se refiere. Y es que sois muchos lo que a lo largo de los meses me habéis dicho: jolín, Marta, un vídeo de esto, un vídeo de tal, ¿qué llevas? ¿Qué paleta? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Así que nada, me he armado la manta en la cabeza y aquí estamos. Esto es un vídeo como experimental, me siento como la primera vez que grabé un vídeo sobre perfumes, pues igual, porque en verdad esto es una cosa totalmente nueva, así que bueno, no sé yo qué saldrá de aquí. Pero bueno, lo que sí, lo primero y que tengáis claro, yo aquí no me considero ni una gurú del maquillaje, ni una profesional, ni una nada. Yo solo sé que con el paso de los años una va cambiando, una va mejorando y ve fotos del pasado y dice: madre mía, Marta, ¿por qué ibas así? ¿Nadie te dijo que el azul turquesa en los ojos te quedaba fatal? Nadie tuvo esa consideración contigo. Y por ejemplo, pero bueno, esas son muchas historias. Entonces, bueno, yo realmente al final acabo utilizando los productos que me gustan y de la manera que a mí me mola. Y ya está, porque por muchos tutoriales que podáis ver, yo misma sigo un montón de youtubers que se dedican al maquillaje y tal, y lo hacen divinamente, pero al final cada uno tiene su gusto y cada uno tiene su rostro. Así que bueno, yo realmente lo que os voy a explicar aquí es pues lo que yo uso, lo que a mí me gusta y con lo que yo me veo toda mona. A fecha septiembre de 2020. Lo que os digo, seguramente luego vea esto 5 años más tarde y diga: madre mía, Marta, ¿por qué ibas así? Si se hace de otra manera, de tal, de tal. No lo sé, así que como me enrollo más que las persianas, empiezo ya de ya. Y ahora sí, una vez que estoy ya con toda la piel hidratada, empiezo lo que viene siendo el maquillaje. Mi gran problema son las ojeras. O sea, yo las ojeras las tengo siempre súper marcadas. Hoy, en fin, ¿qué utilizo? Ya os digo que no uso bases de maquillaje, así que tiro de correctores. ¿Qué me gusta? Pues este de aquí pequeñito es el Boing de Benefit y la verdad es un corrector como en crema, pero que una vez que lo pones tiene un acabado como medio polvoso. O sea, no es un corrector de estos que, bueno, ya se ve bastante el fondo, o sea, se nota que me gusta, ¿no? eh, tiene un acabado ahí como un poco polvosillo, o sea, no es un corrector en crema de estos que luego te quedas así pegado, no, nada que ver, pero sí me ayuda a difuminarlas cuando tengo bastantes. Entonces, ¿qué hago? Pues primer paso, este de aquí, corrijo las ojeras. Me meto también un poco en la zona lagrimal y el párpado, porque yo sí que tengo ahí las venitas marcadas. Entonces es como la zona del zorro, pues es mi zona chunga. Además que luego me gusta marcar bien el ojo y es como que una cosa con otra no puede ser. Entonces lo primero es dejar toda esa zona un poquito más unificada. Una vez que le tengo, ahí ya sí que me paso a lo que viene siendo el maquillaje de ojos. ¿Por qué? Pues primero, porque si sigo poniendo más cosas por abajo, luego muchas veces se acaban residuos de las sombras, empiezas a quitarlos, se te quedan raros. O sea, yo me quito de líos y me voy a los ojos lo primero. Entonces, claro, el resultado al principio es un poco extraño. Una de las paletas que más me gustan, y es la que he utilizado hoy, es la Romance de W7. Ahora mismo no recuerdo en qué paleta de alta gama se inspiraba esta, pero os puedo decir que se comporta muy bien, se difumina muy bien y a mí al final toda esta zona de marrones la acabo utilizando mucho. Además son unos marrones muy bien hechos, o sea, no son ni muy fríos ni muy cálidos, están ahí como en el punto medio y al final son los que más me gustan. O sea, tenemos un marrón bastante oscuro, tenemos tonos un poco más teja, tenemos el negro. O sea, es una paleta muy completa que con esta sola puedo hacer todo el look entero y eso me gusta. No me gusta cuando tengo que estar abriendo una paleta y otra y otra. Eso me cansa. Y bueno, el rosita este que veis aquí en el medio, que es como el más que más llama la atención, es este de aquí. Os dejaré aquí de todas maneras señalados los tonos que llevo, pero básicamente son los marrones con el rosita en el medio. Me gusta este tipo de maquillaje de ojos. ¿Por qué? Porque me gusta alargarlos, por así decirlo. Si os fijáis, siempre en mis vídeos o cuando me maquillo más, todos suelo llevar el mismo estilo porque es el maquillaje para hacer así. Es como, las estiras, ¿no? Siempre en el lagrimal llevo los tonos más claritos. Aquí veis ya la gotita como del iluminador y tal. Y luego ya va oscureciendo, se va oscureciendo hasta llegarse a la cuerda. ¿Qué hago para potenciar ese efecto? Eyeliner.
Sí o sí. ¿Y cuál he utilizado hoy? Pues he utilizado un eyeliner bastante facilillo de usar, o sea, la verdad que me gusta bastante, y es el Hyper Precise All Day Matte de Maybelline. Es bastante finito, o sea, está en el punto medio, o sea, no me gustan ni los que son finústicos, los que tienen esa pinta de pincelillo que haces así y se va para todos los lados, me ponen enferma. Los de gotero no los aguanto, a mí dame algo automático, dame algo rapidito que tacatá y me haga el eyeliner así en un momento. Así que en este sentido, este es de mis favoritos, además de este ya creo que es el segundo que llevo, o sea, eso dice mucho de él. Además, algo que también hago es llevar la línea del agua en negro. La de arriba y la de abajo. La de arriba hay gente que le da mucha grimilla, yo no tengo ningún tipo de problema y me gusta llevarla con el infalible de L'Oreal, el gel crayón 24 horas. Es waterproof y la verdad es de los que más me duran en la línea del agua. O sea, yo era la típica que era como, me lo pongo y al rato ha desaparecido. Ya sabemos que esto es un misterio, hay gente que le duran más, le duran menos, el mismo producto. A mí este es el que me funciona. Y el lápiz que me encanta para marcar toda la línea de arriba, o sea, cuando no llevo tan marcado, por ejemplo, el eyeliner, o hoy, para hacer la parte de abajo no la hago con sombras, porque os digo que tengo la ojera bastante marcada. Si os fijáis, yo tengo el ojo un poquito más hundido, entonces es como que está todo ¡pam! Si yo me paso, o sea, si yo lo tengo ya un poco hundido y yo empiezo a meter ahí color, empiezo a hundirlo, al final es como que tengo ojos de muerto. Solución para que sea mucho más preciso. Toda la parte de abajo que veis, todo este difuminado aquí abajo, está hecho con lápiz. Concretamente con el Pure Espresso, también de L'Oreal. Es un lápiz de madera, no soy muy fan de los lápices de madera, porque eso de las astillas y tal, pues es como que no. Pero este lleva tiempo conmigo, me tiene muy enamorada y este sí es de los que tengo repuesto. Este es uno de los que utilizo para el maquillaje diario, o sea, me lo pongo en la parte de arriba de las pestañas, difuminas un poquito y ¡pum! Ya lo tenemos más que hecho. ¿Y qué utilizo para trabajar toda la parte de las sombras? Pues bien, hace un tiempecillo ya me compré este set de aquí que son de Primark, son súper económicos, me parece que fueron 4 euros, una cosa así, o sea, son los pinceles 250, 251 y 252 pensados para maquillaje de ojos y realmente tienes uno grandote para difuminar, es muy grande, o sea, este sí que lo uso solamente para difuminar ya grosso modo. Uno para depositar un poquito más el pigmento más en la zona donde queremos trabajar y este que me gusta muchísimo porque lo barre muy bien. O sea, si tú quieres aplicar el pigmento pero ya difuminándolo bien, cuando no quieres que se noten líneas precisas, sino que simplemente quieres darle el color y quieres hacerlo muy rápido, este de aquí es una maravilla. O sea, este es el que utilizo yo en mi día a día, por así decirlo, cuando solamente llevo la línea de arriba difuminada, difumino y fin de la historia. El otro set que me gusta mucho es este de aquí, es de EcoTools. Y este lleva los 4 pinceles. Realmente estos pues no los utilizo para sombras, pero este de difuminar me gusta mucho. Es un poquito más pequeño que el de Primark, como veis. Entonces, al estar además con el corte biselado, es muy fácil de trabajar, de ir aplicando el pigmento y taca, lo vas integrando y lo vas haciendo muy fácilmente. Y el otro de aquí es el biselado, es lo que os digo, que toda la parte de abajo yo siempre la hago con este tipo de lápices, o de pinceles, mejor dicho, y un lápiz. Entonces, directamente voy cogiendo la línea y ya cuando acaba, ahí es cuando lo subo para arriba. A mí me gusta unirlo, me gusta que el color de arriba oscuro también baje abajo. No me gusta el eyeliner como me queda solo, o sea, me queda como raro, me queda como incompleto. Siempre lo tengo que cerrar. Entonces, como aquí ya lo llevo cerrado, una vez que llego a la parte de abajo del ojo, no sé si esto se va a poder apreciar o algo así, porque mi cámara no es que sea la mejor cámara del mundo. Pero bueno, una vez que llego aquí ya, lo que hago es poner sombra en crema. Para la línea de abajo, para la línea de agua, concretamente la zona que está más pegada al lacrimal, para darle esa luz al ojo, porque si todo lo pongo en negro es como que el ojo se te hace mucho más pequeño. Entonces ya os digo que yo siempre estoy jugando con las luces y las sombras, buscando la luz. ¿Y qué utilizo? Pues utilizo esta sombra de ojos de larga duración, estas de Deli Plus. Hace tiempo ya las tuve, eran otro formato, me gustaron muchísimo y ahora mismo es esta de aquí. O sea, es tipo jumbo, pero yo ya no la utilizo de sombra, o sea, la utilizo simplemente en la parte de aquí abajo, en la parte más pegada al lacrimal, para darle esa vidilla y luego ya encima ponerle el toquecito de iluminador. Y con eso yo ya tengo el ojo bien armado.
porque la máscara de pestañas lo hago ya en el último paso. Entonces, una vez que tengo eso, me paso a las cejas, que os diré que es mi talón de Aquiles. Yo tengo el pelo rizado y mis cejas son un poco intomables. O sea, yo por mucho que las peino, las cual yo no es que esté muy a gusto con mis cejas. Pero bueno, una hace lo que puede. Para rellenarlas he utilizado el de Maybelline, el Brow Satin, no es el que más me guste. Antes tenían uno mucho más finito que era una maravilla, pero como os digo, me he propuesto acabar productos y luego ya comprar más, porque es que entre perfumes, maquillaje y ropa os prometo que me voy a tirar por la ventana porque ya no voy a tener sitio. Así que nada, relleno un poquito con este y para fijarlas y darle un pelín más de color, el Gimme Brow de Benefit. Mi tono, pues me pasa lo que a muchas, que casi siempre me quedan oscuros. Y entonces es como que del rubio, que no va a ser que no, me pasa al negro. Entonces, siempre me cuesta muchísimo encontrar ese tono de marrón que quede bonito. Siempre tengo ahí un lío, siempre. Muy mal. Ahora sí, paso a la segunda capa de corrector, esta vez correctores líquidos. Yo ya os digo, reitero, tengo mucho problema con la ojera, no me gusta llevar base, entonces lo que hago es utilizar el corrector en toda esta zona y en las zonas donde tenga pues alguna imperfección ese día, si tengo más granitos, si tengo tal, lo pongo en ese punto y lo difumino. El que estoy utilizando es el Stay Naked porque necesito algo que cubra pero que a la vez sea ligero y este me va al pelo. La base de maquillaje de este también la he probado, la tengo, me gusta un montón, pero como digo, para tener o para llevar base necesito estar en ese modo y casi nunca lo estoy, así que tiro el corrector y fuera. Para aplicar el corrector siempre tenemos a nuestro amigo el dedo que tiqui 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 y ya lo tienes, pero llega un punto en que ya que no puede ser, que me tengo que lavar las manos 8000 veces cuando me maquillo, entonces más fácil un pincelito, este es de Cotools, es el de corrector y realmente es muy fácil meterlo, lo llevas hasta el lagrimal, taca 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 y ya está, te quitas de líos. Momento fijar el corrector. He probado absolutamente todos los polvos que han caído en mis manos, desde translúcidos, polvos sueltos, polvos banana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis favoritos son estos de Essence, que es el Correct to Perfect. Son tipo los meteoritos de Kehlan, para que os hagáis una idea, o sea, son las bolitas en diferentes colores para unificar el tono. Esto realmente por la teoría del color tiene su aquel, o sea, no es que lleven estos colores porque sí, no, llevan ahí el salmón, el violetilla, el amarillo, no es, sí las podéis ver. Pues estas me encantan. Lo malo, pues que normalmente alguna de estas pelotillas se queda enganchada en la brocha, uso por eso la de Monfetta, que es una brocha mucho más ligera, y lo pongo por todo el rostro. Directamente también en la zona de la frente y tal, porque aunque no haya puesto corrector, son zonas que siempre tienden a generar más grasilla, más brillo, entonces bueno, lo pongo por toda una capita muy finita y ya sobre eso empiezo a trabajar el rostro, empiezo a esculpirlo un poquito. Y vais a ver que lo hago con 3 productos, o sea, es que no es que esté yo aquí una hora entera, realmente he tardado media hora en maquillarme y voy a tardar media hora en hablaros de este vídeo. ¿Qué uso primero? Polvos de sol. Estos que tengo ahora mismo son de L'Oreal, es el Bronze Please porque es el único que se me nota, o sea, parece que no, pero yo cogí color este verano y si utilizo los que utilizo siempre, que suelen ser los de Physicians Formula, que me gustan muchísimo, ahora mismo no se ven, así que directamente tiro con este es un polvo de sol bastante satinado, este tiene ahí ya su brillito, o sea, es muy mono y esto no lo voy a acabar en la vida, o sea, pero en la vida, o sea, esto no hay problema. Y para aplicarlo, la verdad, me gusta utilizar brochas no muy grandes y de tipo llama, tipo flame. Esta es también de Primark, es como la colección como las que enseñaba de ojos y la verdad, todas las que tengo de Primark me encantan. O sea, no pierden pelos, no son nada caras, tienes un montón de variedad y se trabajan y se limpian y todo perfecta. O sea, además, este tamaño me encanta, o sea, más grande ya al final acaban siendo unos aparatos enormes. Así que nada, forma de dar el polvo de sol, pues en 3, siempre incido mucho más en toda esta parte de arriba, en toda la parte del huesito de la mandíbula y luego también truqui del almendruqui, lo que a mí me gusta, cómo me queda, yo siempre paso por la nariz, todos los laterales, siempre, siempre, siempre y bajo con el residuo hasta cubrir toda esta zona que ya es más de mejilla, sin ponerlo en la ojera porque si no al final te da un aspecto muy cansado, pero con el residuo de la brocha, el darle aquí un poquito es como que te da un look más natural, más fresco, como más juvenil, como si te acabara de dar el solecillo de verdad. Entonces no sé, me gusta mucho más que solamente aquí y luego aquí el
no sé, es lo que os digo, que yo hago lo que a mí me gusta, cómo me queda y ya está. Entonces sí que es verdad que una vez que trabajo bien aquí todo el perfil, ¡wup! un poquito, un poquito. Y aquí ya lo mezclo con el colorete, el rubor, que mi favorito es este de aquí. Es el Rocater de Benefit. ¿Tengo realmente la paleta? Sí. ¿La comparto con mi hermana? Sí, menos mal, porque a cada una nos gusta uno. De todos, yo me quedo con este de aquí, con el Rocater. Es un color rosa un poquito ya salmonado, o sea, no llega a ser un rosa intenso y es satinado, entonces está mono. Aparte de las brochas de Primark, la brocha que también me gusta son las de Real Techniques. Son brochas que tengo desde hace tiempo y que duran, y esto está pues igual que el primer día. Es muy parecida, pero la de Primark es un poquito más corta, o sea, realmente la cabeza es prácticamente igual, esta está ya un poco más abierta, esta tiene más tiempo, pero vamos, que las dos marcas son las que más me gustan de todas. Y he probado muchas, pero me quedo con estas, sin lugar a dudas. Y después el momento que más me gusta una vez que estoy maquillando el rostro, que es el momento iluminador. Este es de mis favoritos en cuanto a iluminadores en polvo se refiere y es de iHeart Revolution, el tono Rose Gold Glow. Vienen dos iluminadores realmente, uno más rosado y otro más dorado, y a mí lo que me gusta hacer es mezclarlos, coger en la misma brocha un poquito de uno, un poquito de otro, y al final queda este brillito como color más champán, o sea, no tira ni tan al rosa ni tan al amarillo, y a mí eso me encanta. Mi piel tiene un subtono bastante neutro, entonces, bueno, al final lo que más me gusta es precisamente mantener esa neutralidad, ni irme muy al rosa ni irme muy al amarillo, porque entramos en color extraño. Así que este es una opción súper mona. A mí el packaging me parece súper cookie, así en plan tableta de chocolate, y este no es nada. Una vez que ya tengo todos esos productos aplicados, es el momento de refrescar un poquito el maquillaje, de sellarlo como haría mucha otra gente, etc. Para mí lo que hago es devolverle un poquito la naturalidad con los sprays de Mario Badescu. El que he utilizado hoy es el de Orange Blossom, el agua de azahar, básicamente. Huele muchísimo a azahar, si os gusta ese aroma, este os encanta. Tengo toda la colección de Badescu porque me gustaba el concepto que tenían, tal, quise probarlos y la verdad, el que menos me gusta, porque no creo que me quede bien, creo que me reseca más la piel, es el de rosa, pero los otros tres, o sea, tanto este como el de té verde y el de lavanda, me gustan mucho, mucho. Les da como vidilla al maquillaje, o sea, ahora mismo ya llevo con él desde que me he maquillado era esta mañana y son las 5:30 de la tarde y aquí sigue. No está mal, ¿no? No está mal. Ay, te da la sensación como de, ay, piel fresca, despierta. Me gusta. Pero reconozco que las brumas no son un imprescindible para mí. No todos los días las uso, ni las necesito siempre. Y ahora sí, ojos y labios. En cuanto a labios, cuando yo me pongo a grabar o cuando quiero salir o cuando tal, al final los labiales en barra acaban en todas las partes menos en mis labios. Así que desde que empezaron a aparecer los labiales fijos, a mí me tienen enamorada. Problema, es lo que os decía, yo suelo tener los labios muy secos, entonces tengo que tener cuidadillo con ellos. Estos de Maybelline me gustan un montón, los Super Stay, la versión mate. Este en concreto es el tono 140 y la verdad, son mates, pero no llegan a ser mates del todo. No llegan a ser esa sensación de labio rígido, de esto que no puedes ni sonreír, o sea, te conviertes en Nicole Kidman, muchos de estos labiales así fijos, que es como y no puedes hacer absolutamente nada. Los odio. No puedo con ellos. Tiene una variedad de tonos impresionante. O sea, yo tengo ya unos cuantos porque, oye, de esto que vas probando uno, me gusta tal. Y al final tienes unos cuantos. Pues estos son la mayoría de veces los que tengo cuando grabo vídeos. Entre estos y otros de otra marca que también me gustan mucho. Más o menos con eso, yo creo que el 80% de los vídeos donde tengo los labios pintados los llevo. Seguro, vamos, seguro. Y por último, en cuanto a ojos se refiere, a mí me gusta solo tener una máscara de pestañas abierta o como mucho una de cabecera y llevar una en el bolso o lo que sea. Pero eso de tener 5 abiertas, pues no, porque al final se secan, así que 0. La que tengo ahora mismo sí es de alta gama, pero tengo dos a la misma altura que esta. O sea, exactamente iguales.
que no superan los 12 euros. Entonces, esas dos ya os hablaré de ellas, Pero bueno, la que tengo es la mítica Better Than Sex de Too Faced. Me encanta esta máscara de pestañas porque te las deja luminizadas, te las deja con rizo, te las sube, te las levanta, te parece que te han puesto ahí unas pestañas postizas sin llevarlas. Y es que yo tengo las pestañas rubitas, la mitad de mi pestaña es rubia, entonces o me pongo máscara de pestañas o parece que no las tengo, así que necesito algo que me las levante, que les dé ahí bien de alegría, bien de volumen y que se vea ahí un pestañote bien puesto. Las pestañas postizas me gustan, o sea, reconozco que me gustan, y cuando te las pones así con este tipo de maquillaje, te pones un poquito ahí en los extremos, tal, quedan preciosas, pero realmente ¿quién tiene tiempo de ponerse pestañas postizas así en su vida diaria? Pues no, es como, ya para el día que me apetezca mucho, me las pongo. Si no, de normal, máscara de pestañas y ya está. Lo que no me gusta de esta máscara es que el tapón pesa muchísimo. O sea, el tapón pesa más que cualquier otra cosa. Es un cepillo bastante grandecito, pero es que la peina y las levanta que da justo. Es de las más famosas, o sea, es que esto tampoco os estoy descubriendo yo aquí un mundo entero, porque medio mundo habla de esta máscara. Le pusieron un nombre, no está bien puesto, porque no, porque Better Than Sex no, pero casi, o sea, en fin, favorita. Y aparte del maquillaje, ¿qué necesitáis para maquillaros? Porque yo necesito un espejo, y un espejo que se sostenga solo. Yo lo siento, pero a mí eso de estar una mano en el espejo y otra aquí taca, 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 al final es que no. Es que no, yo necesito verme bien. Y para eso, este señor de aquí es mi grandísimo ayudante. Ahora mismo estáis viendo un espejo aparentemente normal, pues como muchísimos otros. Os lo enseño. Como estáis viendo, este espejo no es un espejo chiquitito de esos que no entras, o sea... En fin, que se te ve bastante bien, o sea, te ves bastante grande, que es lo que debe ser. ¿Y qué es lo que lo hace particular? Bueno, la base es una base pesada, o sea, esto no se cae tan fácilmente, ya os digo yo que no. Pesa, o sea, el espejo abulta, y además toda la parte de arriba la puedes mover, o sea que... lo cual lo hace todavía más cómodo. Pero no sé dónde miraros, si a la cámara o ahí. Si os miráis, ahí me veis. Pero... ojo, porque lo que más me gusta de este espejo es esto, la luz. O sea, al final acabas tan iluminado, acabas viéndote tan bien, que no sé si la cámara lo estará captando, porque la cámara suele hacer luego sombras cuando le da la gana. En Canon, pero es que te ves hasta los pesares del alma, o sea, es que con esto te ves entero. Pero aparte de poderle subir y bajarle la luz, aparte de ir cambiándole los tonos, a mí al final me gustan sobre todo los tonos así más claros. El cálido es el que menos utilizo, es el más natural también. Suelo utilizar este tono así más neutro, es donde mejor me veo. Pero cuando quieres hacer maquillajes de ojos así más profundos, cuando quieres depilarte las cejas y quieres mirar ahí hasta el último detalle, ahora mismo no veis nada, pero ¿se nota la diferencia o no se nota la diferencia? Sin zoom, con zoom. O sea, con esto ya te ves, pues eso, del espejo normal, los pesares del alma. Con el espejo de aumento, el esqueleto. Te ves el esqueleto. Así que nada, pues este es uno de esos gadgets que me encantan. Además, no tiene cables y eso me gusta, o sea, tener luz sin tener cables de por medio. Yo aquí al final en la mesa, aquí grabo, aquí edito, aquí todo, entonces al final todo lo estoy moviendo todos los días. Y no tener cables de por medio me encanta, le dura la batería muchísimo, o sea, según las instrucciones del fabricante, te dura para usarlo 15 días, 30 minutos, o sea, una brutalidad. Tremendo. Lo cargas por el USB, lo tienes por ahí atrás, ahí, o sea, pero de hecho le tengo que cargar, que ya se enciende ahí la lucecita, pero como veis es que es un espejo bonito, o sea, es que queda bien, tú lo tienes aquí en la habitación y te da hasta un toque como de adorno, también te entretienes, ya os digo, o sea. Y con esto llegamos al resultado final, el maquillaje que más me gusta, cómo me sienta, cómo me veo yo. Normalmente voy cambiando los tonos, pues un día llevo los ojos más dorados, más rositas, más tal, pero el estilo, la forma realmente prácticamente el 90% de los días
es la misma, es como yo me veo más cómoda. Así que nada, locuelos, locuelas, si os ha gustado este tipo de vídeos, si queréis que os hable alguna cosa más de maquillaje, un poco más de tutorial o hablando solo de marcas, productos, no sé, dejádmelo todo en comentarios, dejadme un like para yo saber que este tipo de vídeos os puede gustar y podemos hacer algo de esto de vez en cuando. Y muchas gracias por estar aquí y apoyarme en mis excursiones no perfumiles, porque es que sois los mejores. Cuidaos mucho, nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!